Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Primera de Reyes, capítulo 2. En este capítulo vamos a ver la muerte del Melec más importante de la Biblia. Por supuesto, el primero es Yahshua, pero vamos a ver la muerte del Melec David, del cual desciende Yahshua. Ver también lo que sucede con Adonías, que es el hijo de David que intentó robarse el trono. Él va a morir, les adelanto. También vamos a ver la muerte de Joab. Vamos a ver varias muertes en este capítulo. También la de Simei. ¿Recuerdan a Simei? El hombre que persiguió a David cuando David estaba siendo perseguido por Absalón. Este Simei salió a recibirlo y a insultarlo y a decirle que él se había robado el trono del rey Saúl y le empezó a lanzar rocas y lo maldijo. Bueno, pues este hombre va a morir también. En el 1 dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Shlomo su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en Aretz, esfuérzate y sé hombre, sé valiente, sé varón. En el 3, guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus misbot, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la Torah de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ok, el consejo de David antes de morir, porque él sabía que ya iba a morir, le dijo: haga la Torah. Haga la Torah, porque si usted hace la Torah, usted va a prosperar. ¿Por qué? Porque Yahweh me prometió a mí que nunca iba a faltar un hombre en el trono, siempre y cuando condicionadamente ese hombre haga la Torah. Cuando dejen de hacer la Torah a los reyes, que eso es lo que va a suceder con el hijo de Salomón, que ese va a ser Jeroboam, él va a dejar de hacer la Torah, entonces ahí se va a dividir el reino. Y después los que siguen, peor todavía, y se va a ir dividir más el reino, y van a empezar calamidades, y los van a empezar a invadir, y van a empezar a pasar muchas cosas malas, al punto de que más adelante en el tiempo va a ser destruido el templo de Yahweh, se van a robar la menorá que está en el templo, van a robarse la mesa de la proposición, el arca así, se esconde y no la pueden tocar. Después viene la segunda destrucción del templo, que eso es después de la muerte de Mashiach, y todo eso es debido al pecado, por no hacer la Torah. El consejo del Melec David es: haga los mandamientos, haga los preceptos, los testimonios, los estatutos, todo en lo que se divide la Torah. En el 4 continúa diciendo: para que confirme Yahweh la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino. ¿Cuál es el camino en la Biblia? ¿Cuál es el Derek? Cuando el Mesías o cualquier profeta o cualquier apóstol habla sobre el camino es la Torah, siempre, siempre, siempre. Véalo en el 4 de nuevo, dice: para que confirme Yahweh la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, o sea, la Torah de Yahweh, andando delante de mí con emet, con verdad. Emet significa verdad, sí, pero también significa fidelidad. O sea, hay que serle fiel. Cuando Yahweh pide emet en una persona, le está pidiendo que sea fiel ¿a qué? A él, sí, pero ¿cómo hace usted para ser fiel a Yahweh? ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, es obvio, son los mandamientos. El pilar fundamental de las escrituras son los mandamientos. Si usted el día de mañana quiere predicar Biblia, tiene que predicar a la fuerza mandamientos. Si no, está predicando una Biblia adulterada, una Biblia para la gente que no quiere los mandamientos, que no quiere a Yahweh, que no quiere compromiso. Entonces les está predicando una falsa salvación, que usted va a ser salvo a la one, two, three, que usted nada más dice Jesucristo griego y ya se hace griego y ya se salvó. No, así no es. ¿Por qué? Porque Yahshua no es griego y no se llama Jesucristo y no es a la one, two, three. Tiene que hacer los mandamientos, y ese es el mensaje que nos está dando aquí no solamente David, sino que viene de Yahweh mismo, porque David es un profeta y hay que confiar en las palabras que también dice David, porque los salmos de David son profecías también. Entonces voy a leer de nuevo desde aquí. Dice: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con emet, de todo su corazón y de toda su nefesh, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué pasó? Que no hicieron la Torah y faltó un varón en el trono de Israel. Hasta que llegue Mashiach de nuevo, ¿verdad? Va a reinar. Porque esa es la promesa de Yahweh. Yahweh la va a cumplir. Pero eso sí, mientras tanto ya no hay rey en Israel, lamentablemente, porque ahí debería estar un descendiente del Melech David hoy en día. Hoy en día lo tendríamos, y hoy en día el mundo sería diferente si la gente hiciera los mandamientos. En el juicio final vamos a ser juzgados cada uno por aparte. El que hizo los mandamientos se salva, el que no los hizo va para el infierno. Entonces, muy importante.
En el 5. Y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de Shalom la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que él tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Me gusta mucho la forma en que se expresa, o sea, qué poético, qué bonito, pero qué feo lo que pasó, por supuesto. Entonces, aquí David le está recordando a Salomón que tenga cuidado con Joab, porque Joab es un hombre muy peligroso, que tiene mucho poder. Joab en los capítulos, bueno, en el capítulo anterior, en el primero de Reyes, vimos cómo se unió a Adonías. Adonías es un hermano de Salomón, hijo de David, por supuesto. Se unió a Adonías para robarle el trono a Salomón. Entonces ya Joab aquí ya se volvió culpable de un pecado muy grave contra Yahweh primeramente, porque Yahweh le prometió el trono a Salomón, y contra la voluntad de David, que David le había prometido el trono a Salomón también. Y es un hombre con mucho poder militar. Es un político, aparte de ser un guerrero y aparte de ser un general muy poderoso en Israel y peligroso. Joab ya debe estar bastante mayor aquí en este punto de la historia. Debe ser un hombre anciano, imaginemos de unos 70 o más, no sabemos cuánto. Pero hizo algo muy malo al unirse a Adonías. Aparte de que David le está reclamando a Joab, Joab no está aquí, pero a través de Salomón, de que mate a Joab porque porque él había matado a Abner, un general, ahí tenemos el estudio, y también a Amasa, también ahí tenemos el estudio de cuando sucedió eso y cómo los mató, y la forma en que los mató fue bastante, bueno, eso fue un asesinato, se puede decir, porque era innecesario matarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, por varios asuntos, ahí tienen que leer toda la historia. Y David se enfadó muchísimo por estas dos muertes. Aún así no echó a Joab de ahí. Y aún así Joab siempre apoyó a David, siempre. Joab, yo siento que llegó a ser un general muy importante. Y a mí a veces hasta me da lástima la muerte de él, que vamos a ver más adelante. Pero de verdad que si Yahweh inspiró a David para que dijera estas palabras, es por algo. Yo estaba hablando con un hermano de una quejilot que se llama Bet Tefilá, con lo que a veces hablo para hacerle consultas de cosas. Y yo le dije, mire, es que a mí no me parece que David hiciera esto. Siento que no fue inspirado por Yahweh al hacer esto. O sea, que no fue la palabra de Yahweh al intentar matar a Joab y lo que vamos a leer más adelante. Y ese hermano me corrigió con toda razón y me dijo, si Yahweh, digamos, si sabemos que David de todo su corazón amaba a Yahweh y no solo lo amaba, sino que el mismo Yahweh dice que era un hombre de corazón recto y que hacía sus mandamientos y aparte de eso era profeta y aparte de eso Yahweh lo puso como rey y un rey que Yahweh mismo dice que él ama. ¿Verdad? Que él ama, lo vamos a ver mucho más adelante, vamos a ver varias veces cómo Yahweh menciona a David y lo llama un siervo fiel, excepto a lo tocante con Urías Eteo. Y si Yahweh no le toma como pecado esto que está sucediendo, es por algo. O sea, es por algo y tenemos que confiar en que Yahweh inspiró a David al pedirle que matara a Joab. Y no solo a Joab, sino lo que vamos a ver más adelante. Porque eso pudo haber causado algo más grande. Imaginemos que hubiera quedado vivo Joab. Si Joab hubiera quedado vivo después de todos estos conflictos, tal vez él hubiera causado una revuelta, hubiera intentado robarse el trono, hubiera causado guerra en tiempo de paz. Y abuelo sabía y por eso le dijo a Salomón que se encargara a él por este motivo. En el 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Sheol en Shalom. O sea, le está diciendo, mate a Joab. En el 7, mas a los hijos de Barzilai Galaíta harás Rahamín, que sea de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Ok, estos hijos de Barzilai, bueno, Barzilai fue uno de las personas que recibió a David cuando Absalón lo estaba persiguiendo, que ahí tenemos el estudio sobre Absalón y todo ese asunto, que fue bastante caótico, una guerra interna en Israel en la que se mataron entre israelitas, entre hermanos, y se hizo muy fuerte esto. Entonces David le está diciendo que por favor recuerda a los hijos de Barzilai, que los convida a la mesa en honor a lo que hizo Barzilai.
que fue que le llevó víveres y lo recibió bien, pues, un hombre millonario. En el 8, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanataim. Mas él mismo descendió a recibirme al jardín, y yo le juré por Yahweh diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Sheol. Ok, le está pidiendo que mate a otro hombre. Este Simei, del que estamos hablando, ahí les pongo el estudio. Ese es el hombre que yo les estaba comentando que le lanzaba rocas y que lo maldijo, que es de la tribu de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín, entonces yo pienso que por eso fue que él le lanzó piedras, porque eran de la misma tribu y él quería que el reinado quedara en la tribu de Benjamín, pero quedó en la tribu de Judá, como de por sí había sido profetizado desde Abraham, Isaac y desde Jacob. Imagínense que Jacob, que es Israel, ya había dado esa profecía de que iba a ser la tribu de Judá la que iba a llevar el cetro. Ahora, David, yo de nuevo había juzgado a David aquí, hice mal, pero me gustaría conversarlo y decirles por qué hice mal, porque yo dije que si David le prometió, y aquí mismo está escrito, que dice que él le juró por Yahweh diciendo, yo no te mataré a espada, él no tiene por qué matarlo a espada ahorita, me parece como que está incumpliendo con la palabra de él, hasta cierto punto, ya vamos a ver que no, sí y no. Entonces, si de nuevo, si Yahweh inspiró a David, hay que confiar en David por algo. Y ese hombre que maldijo al rey era digno de muerte, pero David lo perdonó. Entonces yo dije, pero ¿por qué está mandando a matar a través de Salomón? Salomón más adelante vamos a ver que le va a poner una prueba a este Simei y le va a permitir vivir, o sea, no le va a hacer caso a David. Pero aún así, él no pasa dicha prueba y así se va a convertir en un hombre digno de muerte y va a ser así como Yahweh lo va a poner a muerte. O sea, Salomón le va a perdonar la vida, le va a decir haga esto y no lo hace y él pierde la vida después de eso. Entonces, bueno, vamos a continuar. En el 10. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad, ok, en Jerusalén. David murió y fue sepultado en Jerusalén y no se nos cuenta más cosa. David lo que sabemos es que murió en paz, hasta donde nosotros sabemos, y murió probablemente en su cama, no sabemos más de eso. Pero aún así fue el mejor rey de Israel, por supuesto, Yahweh, Yahshua, que son el mismo, son el primero, pero el mejor rey humano, llamémosle. Y llega a ser ejemplo para todos los reyes que vengan más adelante a Israel. Y también un ejemplo para nosotros, un hombre valiente, fuerte, importante. Hasta aquí llega la vida de él y la comenzamos a leer desde que era pequeñito y aquí muere y la verdad que da mucha tristeza. Y el día de mañana lo vamos a ver de nuevo, porque Yahweh dijo que nos iba a resucitar a todos y entre esos cuenta David. Y me gustaría conocerlo también. Obviamente a Yahweh, que es más emocionante conocer a Yahweh y a Yahshua, que son el mismo, pero a David también sería fascinante. Vamos al 11. Dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. El 40 es un número bíblico muy importante. El 40 representa algo así como purga, como un tiempo que hay que pasar como de tristeza, llamémosle, como de pecado, cuando uno se está limpiando de un pecado. Recuerdan que Israel estuvo 40 años en el desierto y Yahshua estuvo 40 días en el desierto luchando contra la carne también, un ayuno. Y aquí tenemos el 40 también en Israel, que representa eso. Y lo especifican así, sigamos leyendo. Dice, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. 7 años en Hebrón, que 7 es un número que significa descanso, y 33 años en Jerusalén, para un total de 40 años que reinó. Yahweh todo lo hace perfecto y con un simbolismo. La Biblia es muy compleja y tiene muchos simbolismos. En el 12, y se sentó Shlomo en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahora vamos en el 13, dice, entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Shlomo, y ella le dijo, ¿es tu venida de Shalom? Y él respondió, sí, de Shalom. Ok, tenemos a Adonías, que era el del capítulo anterior, que quiso robarse el trono, se acerca a Betsabé, la hermosa Betsabé,
por la cual, bueno, David estuvo con ella y sabemos toda la historia, que ahí nació Salomón, que Yahweh mismo dijo desde el vientre de Betsabé que iba a amar a Salomón, que lo iba a poner como rey, y se le está acercando a Adonías, a la madre de Salomón, para pedirle algo que le va a causar la muerte. Adonías intentó robarse el trono en el capítulo pasado, Salomón lo perdonó. Salomón dijo, si le encuentro algo digno de muerte, va a morir, pero si no, entonces no va a morir. Adonías al final del capítulo anterior se arrodilla frente a Salomón y lo llama rey, y entonces en ese momento en que se arrodilla y lo llama rey, entonces Salomón no quería la sangre de Adonías. ¿Por qué? Porque era su hermano y porque era innecesario matarlo. Entonces él le dijo, váyase para su casa en Shalom y ya está, viva su vida. Era un hombre que no ocupaba dinero porque era el hijo del rey y nada le iba a faltar, ni comida, ni dinero, ni ropa, ni nada, ¿verdad? Pero aquí sigue Majadero queriendo el trono. Vamos a ver qué pasa en el 14. Dice, enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. Vea cómo comienza la conversación. O sea, Adonías arrogantemente está diciendo, el reino era mío. Sí y no. O sea, sí era suyo porque le pertenecía al primogénito. El primogénito en este caso era Absalón. Bueno, era otro, pero ese había muerto también. Y Absalón era el que secundaba. Absalón murió en la guerra, que fue una guerra muy tremenda. Ahora Adonías está causando problemas también y es el que secunda y quiere el trono. Entonces dice, él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mentira. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Yahweh era suyo. O sea, porque Yahweh se lo dio como suyo. Pero él está aceptando que Yahweh le está dando el trono. O sea, ¿qué autoridad más quiere? Pero bueno. Sigue en el 16. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. O sea, Betsabé le está siguiendo la corriente y le está diciendo, ok, hable. En el 17. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Shlomo, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Ok, ¿qué es lo que está pidiendo Adonías? Está pidiendo a Abisag. ¿Recuerdan a Abisag, que fue la muchachita que cuidó a David en sus últimos momentos, que dormía al lado de David, que le daba calor por las noches, pero que David nunca la tocó, que le daba comida? Esta muchachita, él la está pidiendo para él casarse con ella. Y si él se casa con ella, eso significaría que es como si la reina se casara con él. O sea, no es así porque no es la reina, pero sí tiene un simbolismo o tal vez una importancia como de realeza esta muchacha, porque fue la última que estuvo al lado del rey David. Entonces él podría tomarla como excusa y decir, esta es mi esposa, esta es mi reina, ahora yo soy el rey. No sé qué quería hacer, francamente, Adonías, porque no se especifica, pero sí hay como una malicia extraña aquí. Entonces en el 18 dice, y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. O sea, Betsabé no se está dando cuenta de lo que está haciendo, pareciera, porque no lo hace con malicia hasta donde nosotros entendemos. Pero ella le va a decir al rey, que esto va a enfadar al rey muchísimo, a Salomón. En el 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. O sea, Salomón se levantó para recibir a su propia madre, dice que se inclinó y le puso una silla a la par, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, a su derecha, a la diestra, que eso simboliza mucho. Recordemos que la diestra de Yahweh es Yahshua, así lo define, pero también son el mismo. Pero bueno, en el 20 dice, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti. O sea, ella lo está yendo a ver para pedirle algo. No me la niegues, le dice ella. Y el rey le dijo, pide madre mía, que yo no te negaré. O sea, Salomón está diciendo, pida lo que quiera, que yo no le voy a negar nada. En el 21, y ella dijo, dese a Abisai sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Shlomo respondió y dijo a su madre, ¿por qué me pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al Cohen Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. ¿Ve? Esto lo hizo enfadar un montón a Salomón. ¿Por qué? Porque sabía que el Cohen Abiatar,
que es un Cohen muy importante, que por cierto Salomón lo va a expulsar de su puesto, porque era Cohen Agadol. Y tiene a Joab, que es muy importante también, el general del que estábamos hablando. Y resulta que tras de eso quiere también a Abisag. O sea, lo que está haciendo es reuniendo como fuerzas e influencias. Y poco a poco. ¿Para qué? Para después robarle el trono a Salomón. Es obvio. Y Salomón va a actuar rápido y no va a permitir que esto suceda. En el 23. Y el rey Shlomo juró por Yahweh diciendo: así me haga Elohim y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Sí, tremendo. Es tremendo. Imagínense qué es matar a un hermano. O sea, ahorita Salomón va a mandar a matar a su propio hermano. Y lo va a mandar a matar por un jefe de la guardia muy importante. Y no le va a quedar otra opción, porque si no lo mata, lo que va a suceder es que se va a morir otro montón de gente en otra guerra interna, en otra guerra civil. En el 24, ahora pues vive Yahweh, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, a quien ha hecho casa, como me había dicho, y Adonías morirá hoy. O sea, está jurando por Yahweh que Adonías está muerto y que lo van a matar hoy mismo. Entonces el rey Shlomo envió por mano de Benayada, hijo de Joiada. Entonces Salomón está enviando a Benayada, va a ser importante y va a ser mencionado ya varias veces, va a ser como el sustituto de Joab, va a ser el general más importante. Dice que lo está enviando, dice, el cual arremetió contra él y murió, que aquí mató a su propio hermano Adonías y lo quitó del camino, que tal vez Adonías también podía tener unos 40, 50 años, no sabemos qué edad tenía, pero ya era un hombre bastante mayor y aquí muere. Entonces se quita un peso muy grande de encima. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si si Salomón no mata a su hermano? O sea, si hubiera otra guerra, fijo. En el 26 dice: y el rey dijo al Cohen Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Yahweh, el Adón, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Yahweh, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Elí en Shilo. Bueno, aquí nos devolvemos al uno de los primeros capítulos de Samuel, donde Samuel, que estaba pequeñito, le profetizó al Cohen Agadol Elí que su descendencia iba a dejar de ser dentro de los Coanín. Y aquí me tengo que también recalcar que yo me equivoqué, que yo confundí a Abiatar con Simei. Con el asunto de Simei, ahorita vamos a ver qué pasa con Simei, que él, bueno, ahorita lo vamos a ver, que fue el que persiguió con piedras a David. Pero yo confundí que ese asunto se dio y que él murió, pero no, no fue así. Aquí simplemente Salomón está echando para siempre del sacerdocio a toda la descendencia de Abiatar y Abiatar mismo. Y hasta aquí llega Abiatar y hasta aquí llega la descendencia y la promesa que Yahweh le había hecho a Elí, ¿verdad? Al Cohen Agadol Elí de aquel momento, porque él no cumplió con su cometido como Coanín. Pero eso es otra historia y ahí la pueden ir a ver. ¿Qué más hay que recalcar aquí? Ah, bueno, también hay que comentar algo sobre Benayada. Benayada era uno de los valientes que se mencionan en el Tanaj, que dice que bajó en una época de nevada y mató a un león. Y también luchó contra dos generales de Moab y los mató también. O sea, era un gran guerrero y es una persona muy importante, Benayada. Ok, continuamos. Dice en el 27, así echó Shlomo a Abiatar del sacerdocio de Yahweh, para que se cumpliese la palabra que Yahweh había dicho sobre la casa de Elí en Shilo. En el 28 dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al Mishkan de Yahweh y se asió de los cuernos del altar. Ok, ya hemos hablado de los cuernos del altar, que tiene 4 cuernos, que cada cuerno representa una autoridad en la Biblia, igual que una montaña. Usualmente un monte representa una autoridad. 4 cuernos representan los 4 puntos cardinales. Ok, entonces tenemos que Joab se va a asear de los cuernos del altar, o sea, se va a agarrar de ahí, lo mismo que hizo Adonías, para pedir misericordia. Dice en el 29, y se lo hizo saber a Shlomo que Joab había huido
al Mishkan de Yahweh y que estaba junto al altar. Entonces envió Shlomo a Benayá, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Esto debió haber sido duro, pienso yo, para Benayá, no sé, francamente, pues no sé la relación que tenía Benayá con Joab, pero ambos eran generales, ambos eran israelitas, ambos habían peleado muchas guerras. Joab peleó muchas guerras por Israel. Y Benayá ahorita está yendo a avisarle a Joab que se suelte del altar porque necesitan matarlo. En el 30, y entró Benayá al Mishkan de Yahweh y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benayá volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. O sea, que si me quiere matar, que me mate dentro del templo. En pocas palabras, en el 31. Claro, él no estaba adentro en el templo, sino en la parte como de afuera, donde está el altar, donde se hacen los sacrificios, pero no deja de ser un lugar sagrado. Aún así, parece que la gente tiene acceso a dicho altar y ya hemos visto varios casos de personas que se agarran de ahí, de los cuernos del altar. En el 31, y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quítale de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, que la sangre de Joab ha derramado injustamente. O sea, no solamente hay que matar a Joab desde un punto de vista estratégico, ni militar, ni político, sino espiritual. ¿Por qué? Porque ahí hay una maldición. Joab ha traído una maldición al pueblo de Israel, que si no se limpia, esa maldición va a seguir cayendo. Joab, cuando mató a Abner, lo que hizo fue traer una maldición muy grande por un lado, y después lo que hizo también fue atrasar el reino de David, porque a David se le iba a entregar todo el reino en ese momento, que estaba dividido, y en ese momento se lo iban a entregar. Y debido a que Joab hizo esa matanza para vengar a uno de sus hermanos, bueno, matar a ese hombre para vengar a uno de sus hermanos, lo que hizo fue atrasar el reino y ponerlo en peligro y poner en peligro muchas vidas, pero él estaba furioso. Y también el otro caso fue algo muy similar. Entonces, en el 32, y Yahweh hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Y Abner dijo a Aner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jaser, general del ejército de Yahudá. Ok, mató a estos dos generales y así también él se quedó también en el puesto de general. Entonces, bueno, aquí le están dando muerte debido a estas dos muertes. En el 33, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente shalom de parte de Yahweh. Vea qué tremendo que es una maldición. O sea, aquí se nos está confirmando que había una maldición sobre la casa de David hasta que se mató a Joab y se limpió esa maldición. Algo que mucha gente tal vez no crea, pero tal vez nosotros también, como individuos, tenemos maldiciones de nuestros antepasados. Y yo ahorita me voy a unir en oración a ustedes, los que están oyendo esto, para pedirle a Yahweh en el nombre de Yahshua que nos libere de toda maldición que tengamos de nuestros antepasados, sea de parte de nuestra madre o de nuestro padre, de nuestra familia, para que nos libere de toda maldición Yahweh en el nombre de Yahshua por cosas que hicieron nuestros antepasados y también por cosas que hemos hecho nosotros que ni conocemos. Entonces que Yahweh nos libere, que libere la Kehilot de por amor a la verdad, a quienes escuchan esto, a quienes están haciendo la Torah como Yahweh manda, para que así por favor nos tome en cuenta y nos libere de todo mal y nos reciba en su reino. Ahora continuemos en el 34. Dice, entonces Benayá, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Ok, tenía una casa en el desierto Joab y ahí fue sepultado, dice. En el 35, el rey puso en su lugar a Benayá, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey como el Cohen en lugar de Abiatar. Ok, Sadoc, que ya lo habíamos comentado también, un hombre muy importante que había estado al lado de David y que estuvo al lado de Salomón en todo este asunto, ahora es el Cohen Agadol. Y a Benayá le está dando el puesto de Joab. En el 36, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Ok, aquí es lo que yo le estaba hablando de la prueba que le va a poner Salomón a Simei.
David le mandó a matar a Simei, pero a través de Salomón, pero Salomón no quiere. Salomón va a darle una oportunidad a Simei, pero Simei después de 3 años no va a pasar esta oportunidad que le está dando y va a morir por lo que hizo por maldecir a David. En el 37, porque sabe de cierto que el día que salieras y pasares del torrente de Cebrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Este hombre es de la tribu de Benjamín, pero lo están dejando vivir en un lugar en Yahudá. Pero le está diciendo, de Yahudá no me sale. Le está diciendo Salomón, si usted sale, entonces usted va a ser digno de muerte y usted va a morir. Y pareciera que Simei era un hombre bastante pudiente porque tenía esclavos. Dice en el 38, y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi Adón ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Ve, él hizo caso y habitó en Jerusalén y de ahí no salió. Por un cierto tiempo. Dice, pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí tus siervos están en Gat. Ok, se fueron a un lugar que no les pertenecía a sus siervos, se metieron ahí para salvarse seguramente de Simei, pero así Yahweh lo puso que esos siervos escaparan, puso que Simei fuera a buscarlos, puso que Simei no cumpliera con la palabra y la promesa que le hizo al rey Salomón. ¿Para qué? Para que él muriera por lo que hizo. A pesar de que David le había prometido que no lo iba a matar, Salomón le dijo, no lo voy a matar siempre y cuando se quede usted en territorio de Yahudá. En el 40. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Ok, fue y aún así se trajo los siervos y se devolvió. Luego fue dicho a Shlomo que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. El 42. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y él dijo, no te hice jurar por Yahweh y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Yahweh y el mandamiento que yo te impuse? En el 44, dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Yahweh pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Ok, ve, Yahweh quiso que Simei muriera por lo que había hecho. Así como se lo comunicó al corazón de David al decirle mate a Simei a través de Salomón y le dio permiso como de violar esa promesa, porque David le había prometido a Simei que no le iba a matar y no lo mató, o sea, realmente no lo mató, pero algo le puso Yahweh a David antes de morir y le dijo, resuelva estos asuntos, mate a Joab, mate a Simei. No le dijo que matara a Adonías, pero Adonías se mató casi que solo prácticamente por seguir en ese camino. Y le dijo, resuelva estos asuntos para que no haya maldición y dígale a Salomón que lo haga. Y le dijo y Salomón así no hizo caso. O sea, Salomón le dio una oportunidad a Simei. Tal vez le dio esta oportunidad por el motivo de que David había prometido y para que la palabra de David se cumpliera, que él prometió no matar a Simei, pero aún así le puso una condición, como tenerlo vigilado. Le dijo, usted se me queda en Yahudá, en territorio de donde se reina, y ahí no se mueve. Si usted se va, entonces muere. Y seguramente Salomón quería tenerlo vigilado por algún motivo, o sea, algo que nosotros no conocemos. Tal vez Simei hubiera causado una revuelta en algún momento, en un futuro. Y debido a que él pecó, entonces pecó contra la palabra que él prometió, entonces ahí murió. Dice en el 45, y el rey Shlomo será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Yahweh. Entonces el rey mandó a Benayá de Joyá, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Shlomo. Y ahí termina el capítulo, que estuvo bastante interesante. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.